Revelado. Piloto pide a mujer sin techo cambiar de asiento. Ignorando que era la dueña del avión, María respiró hondo antes de abordar el avión. Se vista con ropa sencilla, casi desgastada, una elección deliberada. A lo largo de su vida, había construido un imperio que brindaba empleo y apoyo a los más vulnerables. Pero, ¿qué pasaría si, por un momento, cambiaba su imagen de exitosa empresaria por la de alguien que vive en la calle? A medida que caminaba hacia la primera clase, sintió una mezcla de emoción y ansiedad. Era un experimento arriesgado, pero su deseo de obtener una comprensión real de las disparidades sociales la impulsó. Las miradas curiosas de los pasajeros la seguían, pero ella sonrió, decidida a permanecer en su papel. Al tomar asiento, un murmullo comenzó a esparcirse por la cabina cuando el piloto se acercó. Su mirada despectiva la atravesó como un rayo. «Señora, este no es el lugar para usted. Le pido que se mueva al final del avión», dijo con desdén. Su tono fue de clara desaprobación, como si su aparente condición la despojara de cualquier dignidad. María sintió que la vergüenza le subía por el rostro. Su mundo de éxito se desvanecía en un instante. En ese momento, luchó contra una mezcla de rabia y tristeza. ¿Acaso solo su vestimenta definía su valor como persona? Mientras el avión despegaba, las alturas la llevaban de vuelta a su infancia, a un barrio empobrecido. Recordó a su madre, la manera en que trabajaba cada día con manos callosas y un gran corazón, enseñándole que lo que realmente importa no es lo que se tiene, sino cómo se contribuye. Esa lección retumbaba en su mente mientras absorbía las miradas de los demás pasajeros. Había un eco de resentimiento hacia el piloto en sus ojos. El ambiente se tornó pesado, cargado de indignación y compasión. Algunos comenzaron a murmurar, otros, en silenciosa complicidad, asintieron al ver la injusticia del momento. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Con su mente acelerada, María luchaba entre el deseo de defenderse y el miedo a desdibujar la imagen que había trabajado arduamente por construir. Justo en ese instante, un hombre mayor se levantó. Con voz temblorosa pero decidida, soltó palabras que resonarían en todo el avión. La dignidad de una persona no se mide por su vestimenta. Su valentía encendió un fuego de emociones dentro de María. Mientras los murmullos aumentaban, el piloto comenzó a sentirse cada vez más incómodo, cuestionando su decisión de confrontar con aquella mujer, sin saber su verdadera identidad. María permanecía en silenciosa contemplación, sintiendo cada palabra como un balde de agua fría. Sabía que debía hablar, que su historia podía cambiar la percepción que todos tenían de la realidad. Sin embargo, una sombra de dudas comenzaba a invadir su mente. ¿Sería escuchada? ¿Podría convertir su dolor en un puente hacia la comprensión? ¿O seguiría siendo vista como una intrusa en un lugar que no le pertenecía? En esta atmósfera crispada, con cada segundo que pasaba, la angustia se apoderaba de su ser. María se encontraba en la encrucijada de su vida, desnudando su alma frente a extraños o lidiando con el rechazo. Entonces, mientras el motor del avión zumbaba, su corazón se aceleró. La puerta de su propia identidad se estaba abriendo, dejando al descubierto no solo una historia de éxito, sino una lucha que podría resonar en muchos. Pero, ¿realmente estaba lista para asumir ese riesgo, para desafiar el estigma de una sociedad que prefería mirar hacia otro lado? La tensión en la cabina era palpable. María se sentía atrapada entre el deseo de protestar y el miedo al rechazo. Observó cómo los rostros de los pasajeros cambiaban lentamente, algunos visiblemente incómodos, otros curiosos. Cada mirada que capturaba le recordaba la inversión emocional que había dedicado a construir su carrera. Había logrado transformarse en una líder respetada, pero aquí, en este instante, se sentía como una sombra de sí misma. Ahora es cuando debo actuar, pensó. La voz del hombre mayor había resonado como un llamado a la valentía. Ella sabía que su historia podía tocar a otros, que su experiencia podría ser un catalizador para el cambio. Decidió que, independientemente de las consecuencias, merecía ser escuchada. Con un profundo suspiro,
Se enderezó en su asiento. La ansiedad la invadía, como si un resorte emocional estuviese a punto de estallar. Levantó la mano, atrayendo la atención de la azafata que se acercó con un semblante nervioso. ¿Puedo hablar? Su voz, aunque tensa, llevaba una firme determinación. Los murmullos en la cabina cesaron. «Quiero compartir algo», comenzó María. Las palabras fluyeron como un torrente, impulsadas por la experiencia que había acumulado a lo largo de su vida. Narró los comienzos humildes de su historia, la perseverancia que la llevó a crear una empresa que apoyaba a aquellos en necesidad. Su relato cautivó la atención del avión. Los rostros que antes la miraban con desdén, ahora mostraban interés. «No estoy aquí para ofender ni para causar problemas», continuó. «Soy solo una mujer que busca justicia y dignidad. Tal como cualquiera de ustedes, he luchado, he caído, y me he levantado. El hecho de que mis ropas sean diferentes no cambia mi esencia como persona». Las palabras resonaron en el silencio expectante, mientras los pasajeros comenzaban a compartir su incredulidad. Sin embargo, había un trasfondo de inseguridad detrás de su elocuente defensa. La mirada despectiva del piloto seguía fresca en su mente. ¿Se atrevería a contrarrestar la autoridad de alguien que le había hecho sentir tan insignificante en un abrir y cerrar de ojos? Esa pregunta la atormentaba mientras contemplaba la respuesta del resto del avión. Finalmente, no pudo evitar mirar al piloto. En ese instante, la polarización creció aún más. «Este avión es un espacio neutral», se atrevió a decir. «Aquí todos somos iguales, sin importar las vestimentas que llevemos. Quiero retar la idea de que el éxito se mide por lo que usamos, cuando lo que realmente importa es cómo nos tratamos entre nosotros». La reacción fue inmediata. Un aplauso tímido comenzó en la parte trasera del avión, y rápidamente se extendió. María sentía una poderosa energía a su alrededor. La validación de su enfoque la alentaba a continuar. Pero bajo esa corriente de apoyo, persistían miedos no resueltos. ¿Cómo se transformaría la percepción de su identidad profesional tras este acto de valentía? ¿Qué puertas podrían abrirse o cerrarse? La mirada del piloto era un torbellino de confusión y resentimiento, lo que significaba que los efectos de su exposición estaban lejos de haber terminado. Aún le quedaba un camino arduo por recorrer, no solo para asegurarse su lugar en la sociedad, sino para reafirmar su propósito. Esa conexión entre quién era y quién quería ser estaba más viva que nunca, y el desafío de autodefinirse comenzaba. Pero un giro inesperado alteró por completo su carrera. Una voz familiar interrumpió en la cabina. La pregunta que hizo cambiaría el rumbo de todo lo que había construido hasta ahora. ¿Por qué no le preguntas a la mujer que acaba de hablar cuáles son sus verdaderas intenciones? El eco de la voz familiar resonó en la cabina como un trueno. María sintió que algo se retorcía en su interior. Aquella interpelación no solo desnudaba la vulnerabilidad del momento, sino que también abría un abismo de dudas sobre sí misma. ¿Quién se atrevía a cuestionarla de esa manera? Su carrera, su identidad, todo lo que había construido estaba ahora en la línea. El piloto, visiblemente consternado, buscó la aprobación de la azafata, quien parecía atrapada entre el protocolo y la sensación de justicia en la atmósfera del avión. Pero la mirada de los pasajeros, ahora expectante y sumergida en la disputa, hizo que María tomara una decisión crucial en ese instante. No podía permitirse ser víctima de una solicitud infundada. Su vida profesional no podía ser desmerecida con frivolidades. «Mis intenciones son simplemente ser tratada como cualquier otro pasajero», respondió, manteniendo la voz serena aunque su corazón latía con fuerza. Sin embargo, había una chispa de indignación visible en sus ojos. «Si mi vestimenta ofende o incomoda, quizás deberíamos cuestionar por qué permitimos que los prejuicios influyan en cómo nos percibimos mutuamente». El piloto frunció el ceño, pero sus palabras eran incapaces de contener el torrente de apoyo que ahora surgía desde el fondo de la cabina. María se sintió sostenida por una ola de validación. La gente comenzaba a murmurar entre sí, compartiendo sus propias experiencias de enfrentarse a juicios basados en apariencias. Era un momento de conexión, la vulnerabilidad colectiva de cada ser humano llevando a la empatía. Sin embargo, cada aplauso que resonaba en la cabina era acompañado por un eco interno de inseguridad en su mente. ¿Y si la próxima vez este acto de valentía la dejara fuera del mercado laboral? ¿Qué pasaría si las empresas que la habían respetado cambiaban de opinión? María sabía que las decisiones impulsivas podían tener repercusiones duraderas. Mientras se centraba en su disertación,
sintió cómo la dirección de su vida se bifurcaba en ese instante. Este evento podía ser el catalizador para abrir caminos en su carrera o, por el contrario, cerrar puertas que creía sólidas. Pero en ese tira y afloja, comprendió que había una oportunidad crucial para redefinirse. Estaba dispuesta a luchar por su valía. Las miradas de los pasajeros habían cambiado. Ya no eran de curiosidad, sino de profunda reflexión. Ella se apoyó en ese nuevo sentido de comunidad para reafirmar su propósito. ¿No deberíamos trabajar juntos para eliminar estas barreras que nos dividen? Creo que todos en este avión, sin importar su historia, merecen ser tratados con respeto y dignidad. El silencio envolvió a todos cuando el piloto intentó recuperar el control de la situación. Pero su mirada ya no tenía el mismo poder. María sintió que, aunque esa confrontación podría tener repercusiones, quizás estaba en el umbral de un cambio radical. Su voz, una vez temblorosa, ahora resonaba con claridad y determinación. Quiero que todos reflexionemos sobre esto. ¿Quiénes somos más allá de lo que vestimos? ¿Qué intenciones verdaderas llevamos dentro? Inquirió, permitiendo que la última palabra flotara en el aire. Pero antes de que pudiera disfrutar del momento de conexión que había creado, el piloto, visiblemente frustrado, interrumpió. ¿Y si este comportamiento nos lleva a una situación más compleja? No estoy dispuesto a tolerar insubordinación. Las palabras del piloto lanzaron una sombra sobre el clima de unión recién establecido. El ambiente en el avión se volvió cargado de tensión, y María se dio cuenta de que, aunque había iniciado un diálogo importante, su lucha apenas comenzaba. Cada palabra que él pronunciaba se sentía como una advertencia, una señal de lo que podría venir. María respiró hondo, preparándose para enfrentar la próxima etapa de esta confrontación, sintiendo que el tiempo se estiraba frente a ella. No solo se trataba de sobrevivir a este vuelo, sino de volar alto en el camino hacia su desarrollo personal y profesional. ¿Estaba dispuesta a todo lo que esto conllevaba, inclusive si eso significaba salir de su zona de confort? Empezó a planear su estrategia. Lo que estaba en juego era más grande de lo que había imaginado. La respuesta que daría podría cambiar el rumbo de su vida. Sin embargo, la sombra de la angustia permanecía, y el reto de enfrentarse a la figura de autoridad ahora se tornaba más aterrador que nunca. Una posibilidad inquietante se dibujaba a lo lejos. El momento de la verdad había llegado. El tiempo se detuvo, como si todos en la cabina contuvieran la respiración en anticipación de lo que vendría. María sintió cómo el sudor perlaba su frente, mientras los ojos del piloto ardían con una mezcla de desafío y autoridad. Sabía que debía encontrar una respuesta que no solo salvaguardara su dignidad, sino que también enviara un mensaje claro a todos los allí presentes. Su valentía podía dar forma a su futuro. Entiendo que mis elecciones pueden resultar controvertidas, comenzó, su voz resonando con un eco de firmeza que la sorprendió a sí misma. Pero si algo he aprendido en mi carrera, es que el verdadero liderazgo no se trata de autoridad, sino de respeto mutuo. La mirada de los pasajeros se amplió, algunos asintiendo con la cabeza. Cada palabra que pronunciaba parecía destilar el temor que la había asediado hasta ese instante. Si mi ropa provoca incomodidad, quizás sea hora de reflexionar sobre lo que realmente representa esta experiencia, prosiguió, como si desnudara las capas de un problema mucho más profundo. No estoy aquí para ser un modelo a seguir de modo convencional, sino para demostrar que la diversidad en todos sus aspectos puede ser nuestra mejor aliada. A pesar del murmullo y la creciente tensión, María se sentía más viva que nunca. Mientras el piloto intentaba frenar su discurso, la azafata se aproximó, visiblemente inquieta. «Señora, debemos seguir con el vuelo. Le sugiero que se siente. No queremos más complicaciones», dijo, tratando de restarle importancia al conflicto. ¿Complicaciones? María se desafió a sí misma a ser aún más directa. La verdadera complicación es la que nos impide construir un espacio donde cada uno de nosotros pueda ser auténtico, tal como somos. Puede que no esté aquí para renunciar a mi identidad. No elijo el silencio, elijo la integridad. El vuelo avanzaba a su propio ritmo, pero dentro de su ser, la turbulencia era palpable. María sabía que cualquier decisión iría más allá de este momento. Miró a su alrededor, notando cómo algunos pasajeros ahora debatían entre sí, sus rostros iluminados con interés. Esa conexión humana despertaba el deseo de transformación, de ir más allá de lo superficial. El desafío del piloto, sin embargo, había encendido una chispa de desafío que la empujaba a cuestionar sus propios límites. ¿Cuántas veces he permitido que el miedo me controle?
Preguntó para sí misma, atenta a su propia autocrítica. Descubrirse a sí misma como una mujer que expresa sus ideas con convicción era, en sí mismo, un acto revolucionario contra la tiranía de las expectativas. A medida que el piloto recurría a la seguridad del vuelo para reinstaurar la atención, María sentía que la balanza se inclinaba a su favor. No era simplemente una batalla por un espacio en el avión, era una lucha por la aceptación de su esencia, por romper las barreras que tantas veces había enfrentado en su vida laboral. Aumentaba su intensidad, sintiendo que cada palabra pronunciada no solo impactaba su presente, sino que también esculpía su futuro. En un instante de introspección, una idea resplandeció en su mente. ¿Y si esto se convirtiera en una enseñanza más allá de este avión? ¿Qué pasaría si este fuera el comienzo de un movimiento personal y profesional? El deseo de usar su experiencia como un trampolín resonó y encontró su estadía en su corazón. Mientras el piloto intentaba cerrar la disputa con un ultimátum, María respiró profundamente. Era su momento. Cada fibra de su ser temía lo que estaba a punto de hacer, pero la determinación brillaba en sus ojos. Quizás lo que está en juego aquí va más allá de un simple vuelo. Quizás es el inicio de un nuevo camino, para mí y para otros. Antes de que pudiera articular más, escuchó un susurro entre los pasajeros. Ella tiene razón. Era un murmullo de apoyo, y esa voz interior que la había estado frenando se desvanecía. Pero lo que María no sabía era que así como se aferraba a su verdad, la reacción del piloto desencadenaría una serie de eventos que la empujarían aún más a los límites de su crecimiento personal. Enfrentar a un antagonista no era solo un acto de rebeldía, sino un bautismo de fuego que definiría su futuro. ¿Estaba lista para asumir las consecuencias de su decisión? Descubriría que el verdadero liderazgo radica en aceptar los desafíos de la adversidad. A medida que la tensión alcanzaba su punto máximo, el piloto hizo un movimiento inesperado. La puerta del piloto se abrió, y una figura inesperada emergió del pasillo, lista para dar un giro al destino de todos en ese avión. ¿Quién era y qué papel jugaría en el cambio que María estaba a punto de desatar? La figura que emergió del pasillo era un hombre de porte recto, con una expresión de determinación que no dejaba lugar a dudas. Debía ocupar un lugar importante en la jerarquía de la aerolínea. María sintió que su corazón se aceleraba. La adrenalina fluía por sus venas mientras unos pocos segundos se sentían como una eternidad. A su alrededor, el murmullo aumentaba. Los pasajeros se giraban hacia él, sus miradas regresando de una tensión palpable al interés. «Disculpen la interrupción», comenzó el hombre, dirigiéndose a la cabina. «Soy el director de operaciones de esta aerolínea. He estado observando esta situación, y creo que es crucial que avancemos en lugar de quedarnos atrapados aquí». En el fondo de su mente, María sintió una mezcla de temor e interés. ¿Sería él un aliado o un adversario en esta lucha por el espacio personal y el derecho a ser? La incertidumbre no la detuvo. Al contrario, encendió su determinación. «Lo que estamos discutiendo no son meras palabras sobre espacio», interrumpió María, levantando la voz. «Se trata de cómo redefinimos el valor del liderazgo y la autenticidad. La cultura en este avión debería reflejar eso». El director frunció el ceño, claramente incomodado por el desafío. «Entiendo tu punto, pero no podemos permitir que esto se convierta en un conflicto en pleno vuelo. Estoy seguro de que podemos encontrar una solución rápida». Las palabras de él tenían un tono útil, pero también eran ligeramente despectivas, como si intentara restar importancia a las inquietudes que surgían de manera natural. La sensación de injusticia chisporroteaba dentro de María, reviviendo antiguas heridas que, como una manta aterradora, intentaban restringir su voz. ¿Es una solución que aplique una presión sobre mí para bajar la cabeza de nuevo y aceptar lo que me dan?, preguntó, eligiendo la honestidad por encima de la conveniencia. En ese momento, cada militancia que había formado a lo largo de su carrera profesional se unió a esta confrontación. María la sentía frotándose contra la opresión inherente de la jerarquía y la cultura del silencio. El director permaneció firme, los brazos cruzados sobre el pecho. «No se trata de eso. Se trata de la seguridad de todos», replicó, aunque su mirada ya no tenía el fuego que inicialmente tenía. Se percibía que había comenzado a evaluar sus propias palabras. Y mientras María permanecía en pie, sintiendo el peso de todas las miradas sobre su cuerpo, encontró un nuevo ancla en su decisión. Este era el momento de demostrar no solo que podía sostener una conversación difícil,
sino que cada expresión de su identidad profesional tenía un significado que nunca debería ser menospreciado. Justo cuando pensaba en los pasos que podía dar tras esta confrontación, una preocupación súbita la invadió. ¿Hasta dónde estaba dispuesta a llegar? La idea de abrir un camino de lucha mayor la excitaba, pero también la asustaba. ¿Estaba preparada para readaptar su vida después de este encuentro? La atmósfera del avión era un campo abierto, donde cada voz podía definir una narrativa en constante construcción. Miró a su alrededor, buscando la confirmación en los rostros de los pasajeros. Se sentía a la par entre la energía de ser y una posibilidad inexplorada, pero el ruido que la rodeaba empezaba a tomar un tono más unificado. ¿Podría esta conversación ser la chispa que llevaría a una revolución personal en sus vidas? Mientras el director intentaba retomar el control de la conversación, María formuló un plan. Su valentía, la reafirmación de su identidad y la unión de voces similar a la suya podían ser catalizadores para un cambio más allá del vuelo. Pero antes de que pudiera compartir su visión, un ruido estrepitoso sacudió el avión. Alguien había comenzado a grabar la discusión, y las cámaras de un teléfono móvil se encendieron, capturando cada instante de la confrontación. El pulso de los corazones en la cabina se aceleró aún más con la posibilidad de que este momento se saliera de control. Esto no se detendrá aquí, pensó María, su mente girando al unísono con los pensamientos de una nueva dirección que apenas comenzaba a esbozarse. Mientras tanto, el escalofrío por lo que estaba a punto de ocurrir llenaba el aire, aumentando la carga de tensión entre sus pensamientos. Había desatado algo que podría nunca volver a ser. Y sentía que la imagen del futuro que había querido construir estaba más cerca que nunca. Pero ¿cómo manejaría las ramificaciones de que su voz se volviera un símbolo en las redes sociales? ¿Se había preparado realmente para tan sorprendente revuelo? El murmullo de la cabina se intensificó, como un torrente de murmullos y especulaciones que resonaban entre los pasajeros. María sintió que el caos exterior coincidía con un tumulto interno. A su alrededor, miradas curiosas y críticas se entrelazaban, alimentando la explosiva tensión que ahora envolvía el ambiente del avión. Sin embargo, en medio de la tempestad, ella se aferraba a la certeza de que había dado un paso crucial hacia la autoafirmación. Esto puede ser un punto de inflexión, murmuró para sí misma, mientras una parte de su cerebro la empujaba a retroceder, pero otra insistía en que avanzara. Era el momento de demostrar su verdadero poder. A partir de ahora, la conversación no podría ignorarla. Mientras el director de operaciones, visiblemente contrariado, intentaba recuperar el control, María ajustó su postura, sentando una firmeza que había estado ausente. Este no es solo un desacuerdo sobre un asiento, continuó, su voz resonando con un fervor renovado. Esto va más allá. Habla sobre cómo valoramos nuestras opiniones y experiencias dentro del mundo corporativo. Derechos individuales, respeto y autenticidad no son meras palabras. Son principios que deben guiar cada acción y cada decisión, tanto aquí como en nuestra vida cotidiana. Un silencio expectante se apoderó de la cabina mientras algunos pasajeros comenzaron a asentir en aprobación. Era como si, poco a poco, el sentimiento colectivo se trasladara hacia ella. Podía sentir la energía en crecimiento, las emociones palpables flotando en el aire como una corriente eléctrica. El director, desconcertado por la repentina manifestación de apoyo, se esforzaba por articular una respuesta. Había un matiz en su expresión que sugería una lucha interna. La resistencia que había mantenido frente a su desafío comenzaba a desvanecerse. Sin embargo, el duelo de poder era evidente, y podía no solo percibir su incomodidad, sino que la sentía como un eco personal. La imagen del líder tradicional y el cuestionamiento de su autoridad palpitaban en la atmósfera. María respiró hondo. Había un momento de claridad que la alcanzaba. Este debate personal se convertía en algo más grande, un reflejo de interacciones que había tenido a lo largo de su carrera. Las luchas internas de cada individuo, los sacrificios no reconocidos y las luchas por hacer oír su voz habían moldeado su trayectoria profesional. Sabía que este era el instante en el cual debía asumir la responsabilidad de su propia narrativa. Cada uno de nosotros tiene el derecho a ser escuchado y valorado en este espacio, concluyó, sintiendo cómo sus palabras resonaban con fuerza. El director, evidentemente presionado, comenzó a mostrar señales de vulnerabilidad, lo que podría significar una posibilidad de cambio. Pero en el fondo, María también sintió su propia vulnerabilidad. Era consciente de que, si bien había encontrado su voz,
Las ramificaciones aún no eran claras. Este momento podría catapultar su carrera, o desmantelar todo lo que había construido. Sin embargo, la decisión estaba tomada. No iba a dejar que la oportunidad de ser una agente de cambio se desvaneciera. Mientras los murmullos a su alrededor comenzaban a organizarse en una conversación más seria, su mente se tornó hacia el futuro inmediato. Aparte de las amenazas de represalias profesionales, existía un universo de posibilidades. ¿Cómo usaría su historia personal para inspirar a otros en sus propias luchas? La idea de convertirse en un símbolo de resistencia la aceleraba, pero también traía consigo un montón de preguntas perturbadoras. Afuera, las nubes oscilaban, y el avión navegaba a través de turbulencias. Sin embargo, en el corazón de la cabina, una atmósfera de determinación se cristalizaba. El protagonismo de su voz había transformado aquel vuelo en un espacio donde las identidades luchadoras podían florecer. Pero justo cuando parecía que la discusión comenzaba a encaminarse hacia una resolución, un grito desgarrador irrumpe desde la parte trasera del avión, privándola a todos de cualquier avance. «No puedo respirar». María sintió que su corazón se hundía, anudando su determinación con la urgencia de la situación. ¿Qué haría ahora? Había llegado el momento de enfrentar no solo al director, sino a su propia limitación en el papel de liderar en medio del caos. La sensación de incertidumbre la envolvió una vez más, pero una chispa de lucha incendiada dentro de su espíritu la impulsó adelante. Su próxima decisión definiría no solo su viaje, sino el destino de todos a bordo del avión. La atmósfera dentro del avión se tornó crítica. El grito había interrumpido la conversación, desterrando cualquier posibilidad de diálogo constructivo. El sonido resonó en el interior como un eco de pánico palpable, afectando a cada persona a bordo. María se giró rápidamente hacia la fuente del alarido, su corazón acelerándose al ver a una mujer con evidentes signos de ansiedad, luchando por recuperar la calma. La situación desbordaba los límites de un simple debate sobre un asiento. Ahora, se trataba de vida, de decisiones instantáneas que podían determinar el bienestar de alguien. María sentía el sudor en sus palmas mientras tomaba nota de la exacerbada emoción en la cabina y medía las implicaciones de sus próximos pasos. «No puedo quedarme aquí», se dijo en voz baja, aunque su mente racional buscaba todas las formas en que este acto de heroísmo podría malinterpretarse. La acción es lo que se requería ahora, no palabras. Así, atravesando la incertidumbre, dio un paso adelante. «Voy», pensó. En un instante, su voz resonó de nuevo. «Soy enfermera, permítanme ayudarla». La afirmación trazó un delgado hilo de alivio a lo largo de la cabina, pero también disparó una serie de miradas de preocupación. La audacia de arriesgarse a intervenir ante un potencial conflicto organizacional solo agregó una capa de complejidad a su propia lucha interna. Las palabras escaparon de su boca sin un filtro, como si estuviese atravesando un escrutinio personal que había estado evitando. Pero había algo dentro de ella que resonaba con la necesidad de actuar, de mostrar a los demás que la autenticidad de uno puede ser el salvoconducto hacia el coraje real. María se acercó a la mujer, quien se ocultaba con ansiedad bajo la obscuridad de sus propios pensamientos. Se agachó para estar a su nivel. «Respira», le dijo suavemente, marcando un ritmo que era tanto físico como emocional. Mientras la multitud murmuraba, la tensión palpable se transformaba en una especie de atención rítmica, como si todos los presentes inmersiones en su propia vulnerabilidad. La mujer, conocida como Clara, comenzó a seguir la instrucción. María la guió, respirando, pero también reforzando su voz interna, recordándole de manera tácita que podían superar juntas el desafío del momento. Su conexión surgió, empoderándola, y María sintió, por primera vez en mucho tiempo, cómo la responsabilidad de liderazgo sobrepasaba la decisión del director y la caótica narrativa a su alrededor. Mientras recuperaban el aliento, María se sintió inundada por una oleada de perspectiva. Aquella lucha no solo era acerca de la voz, trataba acerca del impacto tangible que podría tener sobre la vida de alguien, y estaba dispuesta a aceptar la posibilidad de que esta misión podría impulsarla hacia un futuro diferente. Sin embargo, en el fondo, el eco de la resistencia del director persistía en su mente. Había llegado al corazón del momento, el poder del presente, pero las sombras de su carrera y las repercusiones de sus actos empezaban a plantear múltiples preguntas. ¿Qué haría al respecto? Tener la valentía de desafiar la autoridad momentáneamente la había colocado en una posición diferente,
Pero, ¿sería suficiente para sostener su lugar en el mundo corporativo? La mirada de Clara, ahora más tranquila, le devolvía la fuerza a su determinación, recordándole que el liderazgo no se basaba simplemente en una posición, sino también en la capacidad de responder a la necesidad. Aún así, cuando la mujer finalmente logró tomar un aliento recuperativo, los murmullos volvieron a crecer alrededor de ellas, y la mirada del director se posó en ella, esta vez con un matiz de desafío. Esto no ha terminado, sintió María profundamente en su interior, mientras la atención giraba hacia el conflicto que devolvía la voz a las conversaciones no atendidas en el ambiente. Su próximo paso no solo debería abordar la urgencia de la vida a bordo, sino también eso que se había revelado, un camino complicado hacia su redención en un entorno que arriesgaba ser hostil. Sabía que su capacidad para navegar en el caos sería puesta a prueba, y esto era solo el comienzo. Las turbulencias, internas y externas, apenas estaban comenzando. ¿Iba a permitirse hundirse nuevamente en dudas, o se atrevería a crear un cambio que fuera más allá de este vuelo? Un nuevo grito, esta vez no de angustia, sino de desafío, retumbó en el aire. Esto es inaceptable. La decisión de actuar estaba al frente de ella, y no solo de manera personal. María sintió que un punto de quiebre se acercaba, uno que definiría no solo su destino, sino el sentido mismo de su lucha. La tensión se palpaba en el aire. María sintió que su corazón latía con más fuerza. No solo se enfrentaba a un momento de crisis humanitaria, sino a una confrontación inminente que afectaba su credibilidad profesional y personal. La mirada del director no era simplemente un desafío, era un recordatorio de que cualquier acción que ella tomara podría resonar más allá de esta situación en el avión y, potencialmente, en su carrera. «Esto es inaceptable», había dicho el piloto, y la multitud se giró como un verso de una obra teatral, con los rostros llenos de confusión y expectativa. Esa declaración era una incitación a entrar en una batalla que había sido silenciosamente librada durante años, una guerra interna que María había luchado contra sí misma respecto a sus propias aspiraciones y limitaciones. Pero había algo en Clara, en la lucha de esa mujer, que resonaba dentro de ella, un eco que la empujaba hacia adelante. Las palabras tienen poder, pensó María de repente, mientras se mantenía en cuclillas junto a Clara. Y más aún las acciones. Con el peso del deber a cuestas, se enderezó y enfrentó la sala. La mirada de Clara, llena de gratitud y alivio, reforzó su decisión de enfrentar no solo a un director frustrado, sino también a sus propios miedos. Este no sería un simple enfrentamiento, sería una confrontación con todo lo que había contenido en su interior por tanto tiempo. Bajo el peso del desafío, la mente de María se centró en lo que realmente significaba ser una líder. No podía dejar que la voz del director acallara la suya. Necesitamos una solución colaborativa, pensó, convencida de que la verdadera autoridad surge no del miedo, sino de la capacidad de unir a las personas hacia un objetivo común. Lo que estás pidiendo, en lugar de ayudar, solo genera más caos, interrumpió María, su voz firme, y la incertidumbre en la sala se convirtió en una inquietud palpable. El piloto la miró con desdén, pero no había retorno. Si estamos aquí para cuidar a los demás, empezamos por escuchar. Cada palabra que pronunciaba era como una chispa que iluminaba la senda hacia un diálogo. Pasar de ser una simple observadora a convertirse en una voz activa contrastaba con la imagen pasiva que había mantenido en los últimos años en su trabajo. En medio de la creciente tensión, emergió una comprensión. Su valor no se medía en su posición jerárquica, sino en su capacidad de influir en la escena, ser una voz que podía cuestionar a las figuras de autoridad que durante tanto tiempo la habían silenciado. La realidad de su entorno corporativo le había enseñado a evitar el conflicto, pero la situación actual exigía valentía. Mientras el piloto y algunos pasajeros comenzaban a murmurar, la conciencia de María se expandió. Clara, que había pasado de ser una figura vulnerable a un símbolo de determinación en su mente, le recordaba que el verdadero liderazgo se tejía en la empatía y la acción. Cada segundo podría marcar la diferencia. Reflexionó. Había llegado a un punto de no retorno. Tenía que dar un paso más y desafiar abiertamente la autoridad. Con cada latido, la necesidad de actuar se volvía más intensa. Había un mundo más allá de este vuelo, y su decisión en este momento podría ser el catalizador de algo mucho más grande. Debemos replantear esta situación, insistió, su tono autoritario. No se trata de un problema de asientos o de jerarquía,
Se trata de cómo podamos todos aquí ayudar. La atmósfera se volvió eléctrica, y el sonido del murmullo creció una vez más, pero esta vez con un aire de incertidumbre entre las filas de asientos. La mirada de los pasajeros se centraba en ella, a la espera de un liderazgo que, hasta ese momento, había permanecido dormido. En su interior, María comprendía que esta crisis no era solo sobre alguien necesitando rescate en un vuelo, era una oportunidad de hacer recordar a todos la importancia de ser escuchados y de tener voz. Pero en su revelación también se dio cuenta de que este momento era solo el inicio de un camino más intrincado. Instintivamente, su atención se volvió hacia el director, quien había estado empoderando su poder de manera casi instintiva. Tendremos que discutir esto después, no hay un camino de regreso, pensó ella. Había dejado escapar la oportunidad de callar, por lo que ahora tendría que estar preparada para afrontar las consecuencias de su decisión con determinación. Las luces del avión comenzaron a parpadear, y una nueva turbulencia se apoderó de la situación, resonando profundamente en su abdomen. Se preguntó si algún día lograría equilibrar la vulnerabilidad y la valentía, tanto en el aire como en su vida. El desasosiego de su presente era un recordatorio de que cada elección, cada palabra, traía consigo un peso, pero también la esperanza de transformación. Lo que no sabía de mí misma, reflexionó, es que ser líder significa alzar la voz incluso cuando el miedo intenta callarte. ¿Sería capaz de mantener esa voz al final de este vuelo, o las sombras de su pasado la volverían a silenciar? El tumulto en el avión se alimentaba del conflicto palpable, pero en el interior de María, una calma inusitada comenzó a tomar forma. Había tomado una decisión. Ya no sería un espectador en su propia vida. La sensación de empoderamiento que la había invadido la impulsaba hacia una nueva perspectiva. Un cambio que podría alterar no solo el rumbo del vuelo, sino también su futuro profesional. Los murmullos crecieron en intensidad. Las miradas de los pasajeros variaban entre la expectación y el miedo. María, sintiendo el peso de su decisión, se obligó a calmar su respiración. En ese instante, se dio cuenta de que las palabras que había pronunciado no solo eran para enfrentar al piloto, sino también un grito de liberación hacia sí misma. La imagen de Clara aún brillaba en su mente, una especie de faro que le recordaba que el liderazgo verdadero no se trataba de ser mejor que los demás, sino de permitir que otros también se sintieran fuertes y escuchados. Esto no se trata solo de mi voz, sino de cada una de las personas aquí, musitó en un susurro cargado de determinación mientras miraba a su alrededor. En su mente, su voz interna se agarrotaba al fragor del momento, cuestionando si realmente estaba preparando el terreno para algo más grande. Si lograba encender la chispa de cambio en otros, podría influir en su entorno de forma significativa. Un pequeño destello de coraje surgió cuando decidió que no permitiría que la crítica y la duda silenciaran su lucha. Se había dejado intimidar por el autoritarismo en su trabajo demasiado tiempo. Cada decisión pasada había sido dictada por el miedo a equivocarse. Pero ahora, en este momento tan crítico, sentía la urgencia de liberarse de las cadenas que había construido. La revelación se convirtió en una especie de catalizador. Cada palabra y cada acción se sentían como un paso hacia una nueva versión de ella misma. Dirigiéndose hacia el piloto de nuevo, tomó aire, y su voz resonó con confianza renovada. Si este vuelo continúa hacia una resolución, necesitamos construir un diálogo, no imponer una solución, afirmó, marcando cada palabra con una firmeza que hizo que algunos pasajeros la miraran con aprobación. Era un instante crucial que podría definir su nuevo propósito. Mientras su mirada se fijaba en el director, reconoció en él no solo al adversario, sino a un reflejo de su propia lucha interna. Si bien él buscaba controlar la situación desde su puesto de autoridad, María estaba decidida a demostrar que la autoridad podía ser compartida, que el verdadero liderazgo radicaba en la colaboración. Sin darse cuenta, este acto de valentía se transformó en una revelación personal que iba más allá del contexto del vuelo. Sin embargo, la nueva turbulencia del jet y las luces que seguían parpadeando sobre sus cabezas servían como una metáfora de los altibajos que había enfrentado en su carrera. La vida en la empresa había sido un constante intentar equilibrar sus propias ambiciones con las expectativas de otros, y hoy, en este escenario de presión extrema, era el momento de redefinir su papel. Pero la percepción de libertad que había comenzado a experimentar también venía acompañada de un nuevo desafío. ¿Sería capaz de sostener este cambio? La voz de su interior comenzó a cuestionarla una vez más. A pesar del ánimo,
Las sombras de sus inseguridades empezaron a asomarse, recordándole las numerosas ocasiones en las que había dudado. La confrontación no se limitaba a las palabras. Su capacidad para sostener este nuevo rol sería puesta a prueba apenas aterrizara, enfrentándose a un mundo que aún no estaba seguro de su cambio. A medida que la atmósfera dentro de la cabina seguía cargada, la puerta a su crecimiento personal se mostraba ante ella, pero también lo hacía la incertidumbre de si podría continuar avanzando tras el vuelo. «Mantendré esta voz, cueste lo que cueste», se prometió a sí misma, cerrando los ojos un momento, imaginando un futuro diferente. Mientras lo hacía, se llenó de determinación. Sabía que este giro en su vida apenas comenzaba, y la verdadera batalla estaba por venir. ¿Cómo podría reconciliar sus nuevas convicciones con las viejas realidades que la esperaban al otro lado de esta experiencia? La pregunta resonaba en su mente, cada vez más urgente, incluso mientras las turbulencias comenzaban a cesar. La vida fuera del avión prometía desafíos que solo empezaban a manifestarse, y María se sintió tanto emocionada como aterrorizada ante la vida que estaba a punto de abrazar. María respiró profundamente mientras el avión tocaba tierra. La experiencia que había vivido no solo la había desafiado, sino que había despertado una parte de ella que había estado latente durante años. Se sentía transformada, como si cada palabra pronunciada, cada mirada compartida, hubiera tejido un nuevo tejido de fuerza y resiliencia en su ser. Había desnudado su identidad ante un grupo de extraños, y había salido con un mensaje claro. El valor de una persona no se mide por su apariencia, sino por la esencia de su ser. Al salir del avión, las palabras resonaban en su mente. Este no es el fin, sino el comienzo. María sabía, en lo más profundo de su ser, que sus acciones en ese vuelo no solo habían impactado su vida, sino que habían creado una onda de cambio en quienes la rodeaban. Mientras caminaba por el aeropuerto, recibió sonrisas y murmullos de aprobación de algunos pasajeros. Aquellos primeros pasos hacia la salida la llenaban de confianza y una conciencia renovada de su propósito. Revisando la situación, se dio cuenta de que había abierto un nuevo capítulo en su vida. No solo enfrentó la injusticia de ser juzgada por su vestimenta, sino que también comenzó a comprender el peso de su voz. Aprendió que compartir su historia y defender su dignidad no solo era liberador para ella, sino que también inspiraba a otros a hacer lo mismo. Cada paso que daba hacia su nueva realidad se sentía más ligero, como si las cadenas del miedo y la incertidumbre se hubieran desvanecido. Días después del vuelo, la noticia de su intervención se había extendido como un fuego en redes sociales. Había comenzado a recibir mensajes de apoyo y agradecimiento de personas que se habían sentido empoderadas por su valentía. La historia de María se convirtió en un símbolo de desafío ante el prejuicio. Los medios la llamaban para entrevistas y las organizaciones, deseosas de contar con su voz en paneles de discusión sobre diversidad e inclusión, la invitaban a participar. La transformación que había buscado fuera del avión, ahora la buscaba a ella. Finalmente, María decidió aprovechar esta ola de reconocimiento para hacer un cambio en su carrera profesional. Fundó una organización que promovería la inclusión y la diversidad en el mundo laboral, ayudando a aquellos que, como ella, habían enfrentado desdén debido a su apariencia o su historia. Su empresa se convirtió en un faro de esperanza para muchos, y ella, al fin, se sintió como la líder que siempre quiso ser. Este viaje hacia la realización personal y profesional había sido arduo, pero la satisfacción de ver a otros en sus caminos de superación y aceptación fue un triunfo para María. Ya no se sentía como una intrusa en un mundo que la había rechazado, sino como una pionera que deseaba abrir puertas para que otros pudieran entrar. La confianza que antes le era esquiva se había instalado en su corazón. Sabía que su historia no solo era suya, sino que resonaba con todos aquellos que habían enfrentado obstáculos similares. Ahora, con una sólida visión de futuro, estaba dispuesta a seguir adelante, a luchar y a celebrar con todos aquellos que compartieran su camino. María había logrado no solo transformar su vida, sino también la de otros, y se sentía en paz, habiendo conquistado no solo los recuerdos dolorosos de su pasado, sino también su lugar en el mundo. Había demostrado que, con valor y autenticidad, podría volar alto, y que, finalmente, las apariencias nunca serían un obstáculo para la grandeza de su espíritu. Este es el momento de mostrar su apoyo. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final. Y no esperen ni un segundo más
para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Su apoyo es crucial para que sigamos creando contenido inspirador y transformador.